El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Desde la Subdirección Científica queremos aclarar alguna situación que se presentó este fin de semana pasado respecto a la solicitud no formal de realización de unos exámenes a un personal que había intentado ingresar a la cárcel estupefacientes. El doctor Ciro Alfonso Gómez, director de la cárcel, pues se manifestó no oficialmente a nuestra institución respecto a unos inconvenientes que ha venido presentando. Yo quiero invitarlo a que se acerque a nuestra institución para que aclaremos esas dudas. Sin embargo, le quiero dejar también muy claro a estas instituciones que nosotros podemos realizar estos procedimientos sin ningún inconveniente las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre y cuando medie una solicitud judicial formal de estas situaciones. Son capturas que realizan en flagrancia. Nosotros podemos realizar el respectivo examen físico en urgencias, la respectiva solicitud para que ellos puedan esclarecer los hechos y de qué manera están ingresando estas sustancias a la institución carcelaria, pero siempre y cuando solicitamos que venga una solicitud de la autoridad competente respecto a estas capturas. Tan pronto se cumplan esos requisitos, tenemos toda la voluntad de realizar este tipo de exámenes. Igualmente quiero informar a la comunidad socorrana que esta semana estamos realizando una reinducción e inducción a nuestros trabajadores tanto en el campo administrativo como asistencial, donde estamos haciendo énfasis en nuestra misión, nuestra visión, la calidad de atención humana hacia nuestros usuarios. Cualquier duda e inconveniente que tengan en la prestación de los servicios en cualquier lugar de nuestra institución, ya sea en urgencias, en consulta externa, hospitalización, todos los servicios que prestamos, los traslados asistenciales a otras ciudades e IPS, cualquier inconveniente que tengan lo pueden solucionar a través de nuestros funcionarios de CIAU o en esta subdirección científica o en la subdirección administrativa. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que está comprendido entre la calidad en la atención y en el cuidado, junto con los deberes y derechos del paciente, todo basándose en lo que es la parte de la institución y el Hospital Manuela Beltrán. Como calidad en la atención y en la parte hospitalaria, el Hospital Manuela Beltrán cuenta con diferentes políticas y diferentes planes y estrategias enfocados principalmente a todo lo que es el mejoramiento de la institución. ¿Qué se busca con esto? Que el usuario tenga un acceso y una comunicación directa con el hospital con el fin de mejorar y tener en cuenta todas las inquietudes que pues, puedan estar indagando en el paciente y se pueda dar solución de manera pronta. Igualmente, el Hospital Manuela Beltrán cuenta con todos los programas enfocados en el talento humano que buscan tener y aumentar el conocimiento de sus trabajadores para que de esta manera se brinde una atención de calidad y una atención enfocada en el cliente. ¿Qué se debe tener en cuenta principalmente en la atención? Todos los valores institucionales. Dentro de estos valores institucionales tenemos lo que es la parte de la honestidad, la responsabilidad, tenemos la dignidad, el respeto y la solidaridad para con el trato en el paciente, teniendo igual en cuenta la política de confidencialidad y ética por parte del profesional. Igualmente el Hospital Manuela Beltrán cuenta con la política de calidad. Dentro de esta pues se tienen diferentes estrategias como la estrategia IAMI y IEPI que buscan atender a la madre y a la población infantil
de la mejor manera pues para lograr los objetivos con los que cuenta la institución, y de igual manera contar con todo lo que son estrategias de venta que pues se tiene durante las especializaciones que se trabajan dentro de la institución. Igualmente, no solamente es tener la parte de la política por parte del personal, sino también por parte del cliente que se acerca a la institución Manuela Beltrán, y es allí donde pues se tiene y se asegura una atención basada en criterios y en objetivos según pues las políticas nacionales, donde se busca el mejoramiento continuo de ¿qué? Principalmente de la infraestructura, de la tecnología y de la parte humana. Igualmente lograr la satisfacción del usuario, pues mediante el mejoramiento continuo del personal. Este mejoramiento continuo se basa principalmente en la preparación científica que se tiene del personal mediante conocimientos y capacitaciones que se le brindan al mismo. Tenemos también una cadena de servicios que pues dependiendo del área en el que se encuentra se van a profundizar y con el fin pues de cumplir las necesidades que se encuentran dentro de la zona. Igualmente una atención, una cultura basada en una atención sólida, respetuosa y con dignidad, que es lo que se busca dentro de la prestación de los servicios dentro del Hospital Manuela Beltrán. Por otro lado, tenemos todo lo que es la naturaleza de la atención. Esto nos hace pues mirar los medios físicos, tecnológicos, humanos necesarios para brindar pues esta atención con desarrollo profesional y conocimiento adecuado para el fin pues determinar la prestación de los servicios en la salud. Igualmente tenemos que hay que lograr la fomentación pues de actividades de prevención y promoción, como pues las charlas y capacitaciones externas que van a pues aumentar los conocimientos en prevención para que de esta manera mejore la salud en una comunidad. Por otro lado, dentro del talento humano de la institución cuenta con un recurso humano que viene siendo de actitud de servicio, comprometida principalmente con la institución, donde se trate a los usuarios o se trata a los usuarios con respeto y dignidad y trabajo. Son políticas enfocadas a la satisfacción del usuario, cumpliendo unas expectativas y pues unos clientes no solamente de la persona que está siendo atendida, sino también de su familia, con el fin de lograr la pertenencia y la adherencia del cliente a la parte de la institución. Dentro de dar el cuidado amable se busca principalmente que se escuche al usuario, es decir, que él pueda cumplir todos los deberes y derechos dentro de la misma, observar y leer pues no solamente la parte clínica del paciente, sino también comprender que el personal o las personas que se acercan a la institución son un mundo pues interdisciplinario, y de igualmente cumplir los deberes y los derechos del mismo. Entonces, dentro de los deberes es importante recalcar que como usuarios tenemos derecho a elegir la atención que se nos está prestando, que sea amable, humanizada, con respeto, que se inicie desde el saludo y que se pueda recibir pues una atención preferencial. Igualmente, estar informado y preguntar pues del tratamiento es uno de los derechos que tiene el usuario, a la privacidad y a que sea tratado con dignidad, a la atención y a la seguridad. De igualmente, se busca pues recibir toda la información, que el personal que trabaja dentro de la institución Manuela Beltrán pueda ofrecer la información necesaria para que el usuario se encuentre principalmente educado y pues de esta manera contribuya al desarrollo y al fortalecimiento de todo lo que es la acreditación del hospital. Como todo, pues no solamente son derechos, sino también deberes. Dentro de los deberes están principalmente asistir puntualmente a las citas y procedimientos programados, tratar con respeto a la persona que lo atiende, igualmente utilizar correctamente todas las instalaciones, que sean limpias, que no se haga desorden, adaptar la información necesaria pues al usuario para que éste tenga pues toda la información respecto a su cuidado y tratamiento en casa, cuidar pues todas las pertenencias siempre y cuando se encuentre dentro de sus capacidades, cumplir con las instrucciones sobre la preparación de los exámenes pues que se dan dentro de la institución, evitar los comportamientos agresivos con las personas que lo están atendiendo y por último participar en la rehabilitación, integración y caso pues que sea necesario por parte del usuario a la institución.
la hipertensión es una enfermedad que adquiere cada día más importancia por sus complicaciones. Todos sabemos que la sangre requiere un impulso para llegar a los diferentes órganos y el encargado de eso es mantener una adecuada tensión que pueda permitir que la sangre sea desplazada a los órganos vitales, al cerebro, al corazón, a los riñones. Pero con la edad o con algunos factores se van produciendo endurecimiento de las arterias y el transmitir esa sangre a los órganos se va volviendo más difícil, las arterias se vuelven duras y eso va repercutiendo en que se presente el aumento de las cifras de presión o de tensión arterial. Nosotros sabemos, o todo el mundo sabe, que se debe tomar la tensión, que eso tiene unos valores normales, que por lo general, como término global, debe ser menor de 130-80, y que cuando se altera la cifra de arriba, que se llama la sistólica, o la cifra de abajo, que se llama la diastólica, empezamos a hablar de hipertensión. Esa hipertensión pues va en grados, digamos que sería como leve, moderado y severo, pero en general los médicos la clasificamos en hipertensión estadio 1 o estadio 2. En la medida en que aumenta el estadio, pues es más grave la enfermedad. ¿Por qué es importante? Pues no tanto por la sola cifra de tensión, sino por las complicaciones. La hipertensión está asociada en forma directa con las principales complicaciones, con los infartos del corazón y con los SBs o trombosis, para el término que es más comprendido por la comunidad, entonces está muy relacionada con esas complicaciones. Es bueno sospecharla en personas mayores, toda persona adulto mayor debe estar en sus controles periódicos y dentro de eso se hace un tamizaje. ¿Qué es eso? Que es tomar la atención en condiciones adecuadas. La toma de la atención requiere que sea en un momento de tranquilidad, que se tengan 10 o 15 minutos de reposo, que no sea reciente haber comido, que haya calma, tranquilidad, que no sea después de un estrés, porque cualquier cosa puede subir la tensión. Una actividad física, correr, sube la tensión, una llamada, una cosa nerviosa hace que se sube la tensión, pero uno la toma en condiciones normales y espera que esté dentro del rango adecuado para la edad. Si persiste, pues se deja como un primer registro y 8 o 15 años después se vuelve a hacer otra toma de tensión para ahí sí ya afinar el diagnóstico o confirmarlo. A veces la cifra es tan alta que por sí sola no va a requerir más tomas. Si una persona, como suele suceder en la consulta, de pronto llega y encuentra una tensión de 180 a 120, pues no tiene discusión de que posiblemente es un hipertenso y que es un hipertenso que requiere atención. Las cifras dependen de la edad. Por ejemplo, hay también tensión alta en los niños. Entonces, hay tablas especiales para saber cuándo supera las cifras normales. Pero asumamos en términos globales que como una tensión de 120-80, que es la famosa más conocida, sería la tensión normal para un adulto en condiciones sin otras comorbilidades, sin otras enfermedades. Puede que se suba solamente la parte de arriba, la sistólica, y entonces empezamos a hablar de hipertensión sistólica. Un dato que nos interesa mucho es la cifra de abajo, la que llamamos tensión diastólica, el 80 en este momento. Ese puede que suba a 90, a 100, a 110, y dependiendo de eso vamos estableciendo la gravedad. No tiene una única causa. A veces la que estamos hablando es la hipertensión esencial, la que no tiene ningún factor extra. Pero hay otras hipertensiones, por ejemplo las que se asocian a enfermedades del riñón o a otras patologías. Por lo general la mayoría es hipertensión esencial. Requiere desde luego cambios en los hábitos de vida, cambios en la dieta y manejo farmacológico. Ese es el principal problema, que no siempre produce síntomas. Y ahí es donde vienen las complicaciones. La hipertensión por lo general, cuando se vuelve sintomática, puede producir dolor de cabeza, a veces las personas se ponen un poco coloradas, sensación de mareo, pero no siempre. La hipertensión es como el asesino silencioso, porque muchas veces no da síntomas cuando de pronto hace la complicación. Llega el paciente con una trombosis, llega el paciente infartado y analizando retrospectivamente se llega a la conclusión de que el paciente venía teniendo cifras hipertensivas previas. Lástima que no dé síntomas, porque precisamente cualquier enfermedad
que de síntomas obliga a consulta. Una gripa da muchos síntomas y la gente consulta, pero una hipertensión, como no da síntomas, la gente se queda tranquilo en casa. El principal cuidado es la dieta. Tenemos que empezar por cambiar los hábitos. Aquí en Santander y en todo Colombia nos gusta comer salado y ese es el principal problema. Entonces el primer cambio es la dieta. La dieta tiene que ser baja en sal, nosotros llamamos hiposódica, y baja en sal desde su preparación. O sea, la mayoría de las personas no cocinan bajo en sal. Entonces hay que hacerle una dieta especial al paciente y ojalá al núcleo familiar, porque cuando el paciente, que por lo general es el papá, es hipertenso, pues con seguridad los hijos tienen ese riesgo también de ser hipertensos cuando pasen los años. Entonces, empezar a bajarle a la sal. El otro aspecto importante es el cambio en los hábitos. Entonces, hay que evitar el sedentarismo. La mayoría de nosotros no nos gusta hacer ejercicio, no nos gusta la actividad física, o la hacemos esporádicamente. Entonces, no sé, pero lo siguiente será cambiar ese sedentarismo, decirle a ese paciente que tiene que caminar 30 o 40 minutos, pero no como la gente piensa, que yo me muevo todo el día y no descanso. Eso no es ejercicio. El ejercicio es el que se hace, ojalá con su traje adecuado, con sus tenis, diciendo voy a caminar 30, 40 minutos, al ritmo que puede la persona, y con el ánimo de hacer un cambio en las fibras tensionales, en su corazón, con mejorar su capacidad vital. El tercer mecanismo será evitar los factores exógenos que pueden agravar la situación, por ejemplo, el tabaquismo. Entonces, si tiene hipertensión y además es fumador, pues ya está sumando dos factores de riesgo para hacer las complicaciones. Otro tercer factor será mirar cómo está su colesterol, sus triglicéridos. Entonces, los exámenes que los médicos solicitamos van encaminados a eso, a detectar tempranamente cuando tenemos problemas en esos lípidos para actuar con medicamentos y especialmente con dietas. Fundamentalmente eso, y luego si no mejora, si a pesar de haber cambiado los hábitos, de haber disminuido el estrés, de haber hecho el ejercicio, de no estar consumiendo grasas, persiste, lo más probable es que va a requerir medicación, la cual desde luego debe ser formulada por médico, y para eso están nuestros consultorios, nuestra institución, los servicios de consulta externa, de urgencias. Los hábitos dietéticos, que somos producto de lo que comemos, los hábitos dietéticos no son los mejores en nuestras casas. A veces incluso gastamos mucha plata en insumos porque los almuerzos y las comidas se han vuelto una cantidad de platos y platos y platos que dificulta, entre otras cosas, para las señoras y para todo el que le toca preparar, se vuelve muy complejo. Preparar sopa, seco, 3 harinas, 2 proteínas, verduras, frutas, jugos, se vuelve sumamente complejo, complicado, costoso. Hoy en día lo que se aconseja es que la dieta vaya encaminada a hacer una dieta balanceada. Balanceada quiere decir que tenga proteínas. Recordemos que las proteínas son la carne, el pollo, el pescado, los huevos, la leche, esos son proteínas. Que tenga verduras, desde luego debe consumir. Que tenga pocas harinas, una harina en lo posible en la porción. Jugos bajitos en dulce, porque también va asociado a enfermedades como la de diabetes, lo cual agrava mucho más el pronóstico de los pacientes. Si la gente aprendiese a comer, primero ahorraría plata, segundo tendría menos factores de riesgo, rendiría más la comida y quedarían más satisfechos. Con los jóvenes no hay que preocuparse, a veces hay cosas que les molestan mucho a los mayores y la pelea eterna de por qué no come sopa o si come sopa. Las sopas son 5 o 6 harinas, entonces ojalá no haya tanto consumo de las sopas que son tan ricas, pero no se pueden usar diariamente. Entonces es mejor una dieta balanceada. Los jóvenes pues han cambiado muchas cosas, consumen muchas cosas artificiales y es donde está el defecto, pero a su vez también tienen la ventaja de que como que consumen más proteínas, menos harinas, hacen más ejercicio. Por un lado, lo negativo de algunos alimentos,
pero por otro son menos sedentarios, son más activos. Practicar el deporte, incentivarlo desde temprana edad, son factores de prevención. De recordar de todas formas que, como lo dije, la atención es un enemigo permanente, es un acompañante de la edad y es un factor muy deleterio para la vida, hace muchas complicaciones. Todo el mundo conoce los pacientes después de una trombosis, cuántos meses, años comprometido su funcionamiento, y no solo el funcionamiento del paciente, de todo su núcleo familiar, porque las personas que están encargadas del cuidado, las personas que tienen que hacerle la terapia, los desplazamientos, en fin, son complicaciones que uno en lo posible podría haber evitado. Los infartos no se digan, pues hoy en día ha avanzado mucho la tecnología y muchos infartos son atendidos oportunamente, se les pone medicación adecuada, se les hacen tratamientos, cateterismos y cosas que mejoran mucho, pero hay también infartos que son fulminantes, hay pacientes que llegan y no dan opción de manejo, depende de la cantidad de vasos que se obstruyan, de las arterias que se tapen, y entonces en base a eso son las complicaciones. Todo eso tiene un sustrato, y el sustrato es ese, la hipertensión de base, el colesterol, la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo, y todos esos factores sumados van causando el riesgo mayor y el pronóstico se va a ver en poco tiempo. No, sí, de eso se trata, sí, de eso se trata. Tampoco es martirizar al paciente, no. Si el paciente es juicioso, si el paciente es cumplido, si está haciendo su dieta, si está haciendo su deporte, si está asistiendo a sus controles, si está tomando los medicamentos en los horarios y en las dosis indicadas, pues debe tener una vida normal. De eso se trata, de que pueda funcionar, de que pueda trabajar, de que su enfermedad no sea un limitante, que si tiene que estar haciendo su actividad, pues que la haga, que si tiene que trabajar, pues que lo desempeñe, y lo desempeñe en mejores condiciones, que no esté con las complicaciones frecuentes, con las cefaleas, con los dolores de cabeza, con la inminencia de hacer complicaciones. Pero un paciente controlado debiera tener una vida normal. Pues grave porque el éxito de la formulación son los horarios. Las drogas tienen una vida media, por eso hay medicamentos que se dan cada 24 horas, porque se actúa todo el día. Otros se dan cada 12 horas, otros cada 6, cada 8, depende de cada paciente. Entonces, si uno si digamos el medicamento se da cada 8 horas, o sea, 3 tabletas al día, pues si se hace en el horario, va a tener los niveles adecuados terapéuticos que van a garantizar el éxito. Pero si se le olvidó la de mediodía, pues va a dejar una parte desprotegida, y ahí es donde vienen las complicaciones. A veces hace tanto daño no tomar como suspender y reiniciar bruscamente y volver a suspender, porque esos cambios pueden disparar la tensión, y esos cambios bruscos son los que hacen las complicaciones. Muchas veces el cambio crónico pues va dañando, pero lentamente. Entonces, no, la indicación es, pues hoy en día hay pastilleros para que la gente sepa que la tiene. Hoy en día hay horario, hoy en día todo el mundo tiene un celular y lo programa para que le recuerde el medicamento. El núcleo familiar debe estar encargado de hacerlo. A veces tener cerca al desayuno, almuerzo y la comida, los medicamentos también hace acordar que debe consumir el medicamento. Con las personas mayores, pues los que le acompañan deben acordarle. Las personas jóvenes no se justifica que no las tomen y que no sean responsables de su propia salud. Pero hoy en día hay muchos mecanismos. Cantidad de pastilleros vienen diseñados para que la gente tenga los del día. No todo el mundo tiene ojos para mirar bien las marcas, no todo el mundo tiene la formulación adecuada, y entonces ellos saben que las tabletas de la mañana son estas, las de mediodía son estas, las de la tarde son estas. Entonces la persona responsable hace que ellos puedan consumir sus medicamentos. No se justifica hoy en día que haya suspensión de tratamientos, y cada vez que se suspenden, los pacientes se dan cuenta que las complicaciones se presentan. El día de hoy vamos a hablar de la Brigada de Emergencias encargada de la prevención y control de incendios.
y del código que se utiliza para activar esta brigada. Primero que todo vamos a comentar que los integrantes de la Brigada de Emergencias de Control de Incendios son personas que se capacitan en el manejo de este tipo de equipos para controlar los incendios y en la prevención de los mismos y en la valoración de los riesgos de acuerdo a los servicios donde ellos estén laborando. Estas personas reciben frecuentemente la capacitación, para nuestro caso, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Socorro. Entonces se están capacitando constantemente en el manejo de extintores y de equipos de control de incendio y en el manejo de estas atenciones por fuego o estas emergencias que se presentan. Estas personas se convierten en gestores del riesgo en el sentido que permanentemente están haciendo una evaluación de los servicios o de los sitios donde ellos laboran en cuanto a prevenir que se puedan presentar este tipo de incidentes. Además de eso se están capacitando y además de eso están siendo multiplicadores de esta capacitación con los compañeros de su área. Estas personas también colaboran en las rondas que se hacen periódicamente para la valoración de estos equipos y para saber que estos equipos están funcionando de manera adecuada. Cuando se presenta este tipo de eventos, la presencia de fuego en alguna área, lo primero que debe hacer la persona encargada o la persona que detecta este incidente es hacer la llamada de manera calmada, dando su nombre, la ubicación donde se encuentra y en lo posible cuántas personas se podrían ver afectadas por este incidente. Esta llamada se debe hacer al servicio de vigilancias y al brigadista que esté más cerca del sitio de la atención del incendio. Para alertar a la Brigada de Emergencias de Control de Incendio utilizamos el código Dragón. Entonces, por el equipo de perifoneo estarán haciendo el anuncio. Su atención, por favor, hay un código Dragón en el servicio, entonces se dice el servicio donde se encuentra la emergencia. Lo que debemos hacer los brigadistas de este grupo es dirigirnos hacia el sitio donde se está presentando la conflagración con el equipo adecuado y utilizando los extintores más cercanos al sitio del incidente. Una vez llegamos al sitio del incidente, verificar de qué grado es